están? ¿Cómo me les va? Sí. Todo bien, doctora. Atenta aquí a su clase. Ah, bueno, yo también, aquí atento. Hoy nos asignaron hasta las 10 de la mañana, de 8:30 a 10 de la mañana. Entonces, para poder hacer, aunque sea media hora de discernimiento, entonces vamos a culminar con la unidad número 3 con el contenido que está previsto de acuerdo al programa de doctorado en ciencia forense y criminalística, y podemos seguir interactuando durante las láminas con la participación de todos. Y a las 10, a ver, 8:30, 9:30, perdón, a las 9:30, 9:35, 9:40, podemos hacer un resumen general de la experiencia de la asignatura. También quiero mostrarles algo al final que me tomé la molestia de investigar y traerles a ustedes como unas ideas de posibles líneas de investigación o de vinculación de lo que es la filosofía de la ciencia con el área de cada una de ustedes. Obviamente, estas son líneas generales, líneas muy amplias. Yo asumo que acá el instituto pues tiene sus propias líneas de investigación para sus tesis doctorales, pero de todas maneras es un gran apoyo, es una gran ayuda que les va a poder a ustedes poderse ubicar más en lo que es la tesis doctoral, y porque tal vez en algún momento tienen que enfocarse y vincular parte de estas tendencias y estas corrientes filosóficas para justificarlas en sus referentes. Entonces, eso lo vamos a trabajar al final como un apoyo, pues como un apoyo más hacia ustedes, ¿ok? Bien, ¿les parece bien? Estamos arrancando en estos momentos con 6 participantes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Eh, bueno, esta Ok, hoy nos corresponde ver el contenido respecto a la tercera unidad, ya un poquito más allá de lo que fue la filosofía clásica, los avances de las tendencias corrientes y filosóficas de acuerdo a los siglos, lo que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Siempre vamos a encontrar la búsqueda del sujeto como un componente intrínseco dentro de lo que ha sido el papel que ha jugado la filosofía a lo largo de la vida del ser humano y sus aportes a la ciencia. Entonces, por eso que usted dice, y la búsqueda del sujeto, siempre el sujeto ha tenido una participación en cada uno de los siglos, en cada uno de los avances y los aportes científicos de la ciencia perdón, de la filosofía hacia la ciencia. Entonces hemos seleccionado algunas corrientes filosóficas contemporáneas de gran apoyo y de gran ayuda para ustedes. Asumo que eh, ustedes las han manejado en algún momento en su carrera profesional, en su carrera académica, pero nos toca vincularlas un poquito a lo que es la filosofía de la ciencia y su posible aplicación a la ciencia forense y criminalística. Entonces podemos hablar iniciando de filósofo Thomas Kuhn. Este destacado filósofo de la ciencia del siglo XX es conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Esas revoluciones científicas marcaron mucho los aportes de Kant a la filosofía de la ciencia. Él propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de la fase de la ciencia normal y las revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico que alteran la forma en que se realiza la investigación. Para Kant, las revoluciones científicas iban más allá de practicar una ciencia objetiva pero estática, sin cambios, sin transformaciones hacia la ciencia, sin adaptaciones a los tiempos en que se va modificando las necesidades del sujeto en el área de la investigación. Entonces, Thomas Kant fue caracterizado por esa estructura de las revoluciones científicas. Eh, Al igual que Kant, encontramos el filósofo Popper. Él es muy conocido como las teorías popperianas, no sé si en algún momento los han escuchado, y es conocida por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo. Ese falsacionismo es como fundamentar en cierta forma ideas falsas, suposiciones falsas, en cierta forma predicciones para proponer hipótesis. Entonces Popper basaba su ciencia en lo que él llamó falsificación o falsacionismo. Su obra más influyente fue La lógica de la investigación científica,
destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. O sea, él la utilizaba para clarificar lo que era la ciencia y una falsa ciencia. ¿Ok? Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. O sea, él fue más allá de las teorías de Kant y proponía de que las teorías científicas deberían ser sus resultados corroborados y deberían ser verificados. Y creo que por primera vez esa falsacionismo sirvió de apoyo a la ciencia para generar lo que nosotros conocemos hoy día como las hipótesis. Ahí pues hablamos de hipótesis, hablamos de hipótesis nulas, hipótesis afirmativas positivas, hipótesis negativas, cuando estamos proponiendo actividades de investigación. En el área de ustedes, tengo entendido que esta corriente de Popper, a través de las posturas de hipótesis, ustedes la ven de manejar en algunos casos dependiendo del área en el que se están desenvolviendo o en la que han trabajado. No sé qué me pueden opinar al respecto, tanto como la teoría de Kant como la teoría de Popper. Gracias. Hablando un poco de lo que es esta formulación de hipótesis, por lo menos en nuestra área, lo que es la investigación penal, Ajá. al momento de nosotros elaborar o abordar un sitio de suceso, bien sea, esto va a depender del tipo de delito que estemos en este momento trabajando, puede ser un homicidio, femicidio con violación, un robo, un hurto, dependiendo del delito y las circunstancias que rodean el hecho como tal, o son esos elementos de interés criminalístico, y también va a depender mucho de la experiencia del investigador. Debemos realizar unas primeras hipótesis, ¿verdad? Digamos que esa hipótesis es para nosotros encaminarnos a una serie de pasos donde el devenir de las investigaciones nos pueden hacer cambiar la hipótesis o parte de la hipótesis, porque son elementos que van surgiendo y a medida que la investigación va continuando, debemos ajustar nuestro pensamiento y nuestro accionar a esa evidencia y a esos resultados que vamos obteniendo. Pero es algo como muy informal hasta el momento que las experticias comienzan a llevarnos a un sitio, o podemos corroborar nuestra hipótesis o podemos cambiar en el transcurso o el desarrollo de la investigación lo que ya tenemos planificado, que habíamos pensado que pudo haber sucedido en un momento determinado. O sea que sí hay cierta afinidad de estas corrientes filosóficas hacia el área investigativa de la ciencia que ustedes desempeñan. ¿Sí? Sí, ¿Correcto? sí, Sí, bastante, ¿no? Buenos días. Buenos días, buenos días. Diana, ¿cómo está? Buenos días. Por Sí. acá Griselda, ¿cómo le va? Diana, Griselda, muy bien. Acá los tengo a ver, en el chat. A ver, Sí, buenos días, estamos participando también. Está aquí Griselda, sí. Buenos días, Belandia también. Ok, muy bien. sí, Sí. Bueno, un poco. estamos un poquito discutiendo, apenas estamos empezando sobre las teorías de Kant y las teorías de Popper con respecto a la filosofía de la ciencia y la aplicabilidad en el área de ustedes. Entonces, conversamos en estos momentos, cuando el compañero, disculpe, fue el que intervino en estos momentos, fue Pablo, no. No, John Bueno, Tobar. John John Tobar, Tobar. disculpe, John Tobar. John Tobar. John Tobar hizo la intervención al respecto de cómo manejan ustedes las propuestas de hipótesis para hacer indagaciones, investigaciones, especialmente en el caso de homicidios, ¿sí? ¿Correcto? Sí, Entonces, exacto. Entonces, hemos venido interactuando apenas con estas dos teorías, ¿no? Que es importante lo de la validación, la corroboración y cómo puede ser incluso, de acuerdo a esta teoría de Popper, una teoría científica puede ser refutada para ser considerada válida. Yo creo que en el caso de ustedes eso se da bastante, ¿verdad? Cuando sus bases teóricas, científicas, llegan a ser refutadas para poderse considerar válidas. Me imagino que en el caso de las ciencias penales, es aplicable a las ciencias penales. sí, es correcto, doctora. Voy a acotar Ajá, algo más con respecto a lo que mencionó mi colega John, John Tovar. que efectivamente es así
dentro de lo que es la investigación penal, hay dos formas de verificar la verdad o de verificar la hipótesis recreada como línea de investigación desde el propio sitio de suceso o valorando cualquier modo de proceder para dar inicio a la investigación. Y las teorías mencionan que hay dos formas de corroborar las hipótesis. Una a través de la ciencia, a través de la criminalística, la medicina y ciencias forenses. Y otra desde la perspectiva empírica, que es una de las actividades actividades probatorias, como lo es el testimonio. Y el testimonio pasa a ser una de las estructuras de corroboración de la hipótesis conocida como fuentes de información empírica, llamada como testimonio, ¿de acuerdo? Sabiendo y entendiendo que todas las personas desde la teoría de técnicas de interrogatorio mienten y por supuesto se toma como un elemento dentro de la estructura de la investigación de forma empírica, ¿ok? Es importante relacionar que aún así, no se requiere una sola forma de corroborar la verdad, sino que se requiere una multiplicidad de elementos que corroboren las hipótesis iniciales para demostrar el delito, ¿ok? Es decir, que no podemos conformarnos nada más con una sola línea de demostración o tal cual como lo dice Popper, una sola línea para corroborar una teoría, sino que se van a requerir multiplicidad de elementos, ¿ok? Interesante, muy interesante y muy completa tu intervención. Muchas gracias, de verdad. Que me complace que podamos correlacionar todos estos elementos de estas tendencias filosóficas a través de la ciencia hacia la aplicabilidad de sus áreas. Muy bien, gracias, Griselda, muchas gracias. Buenos Bien. días, doctora. Por acá, José Luis. Ajá, muy bien, José Luis. Aquí tengo al abogado José Luis y Manolo, que también desde ese rato me levantó la mano. Vamos Ok, a bueno, creo escuchar que la viene primero la intervención. doctora Diana, después viene el doctor Manolo y después vengo yo. Como Voy a como respetar esto. ustedes gusten, sí. Ok, muy bien, como ustedes gusten. Bueno, adelante, doctor Manolo, y después vengo yo. Gracias. Muchas gracias, sí. Doctor Manolo, adelante. Doctora, de manera muy breve y concisa, en la actualidad, evidentemente, esa corriente filosófica es una obligación en la práctica aplicarlas. Y digo, ¿por qué? Nosotros actualmente aplicamos lo que llamamos el plan de investigación científico policial. Este plan está contenido en la ley del 6CP6 CENAMET. Igualmente fue desarrollada en una resolución del año 2019. Este plan de investigación, entre los aspectos más relevantes, exige la formulación de la hipótesis. Una hipótesis que genera en el sitio de proceso o lugar de hallazgos en función o con base a algunos elementos observados y obtenidos en ese sitio. La formulación de hipótesis no se establece y a mi juicio se genera como consecuencia de un sentido lógico, con sentido común, razonable y demostrable. La hipótesis forma parte del método científico y se confirma o se valida o se descarta en las conclusiones del dictamen pericial. Evidentemente, esto forma parte de una línea de investigación y el investigador está en la obligación de darle seguimiento continuo, un monitoreo a los fines de leer la conclusión del dictamen pericial. Nosotros investigamos delitos de tal manera que es un fenómeno social, son hechos fácticos contenidos en un hecho legal y por supuesto que encuadran un tipo penal. De tal manera que como punto de partida la hipótesis debe estar consistente con, repito, elementos de interés para poder obtener de esa formulación elementos de convicción firmes para que el fiscal del Ministerio Público pueda acusar con fundamento el caso que está dirigiendo para ese momento. Gracias, doctora. Muy interesante. Hubo algo que dijo el doctor Manolo con respecto a que al escucharlo hablar lo relacioné inmediatamente con lo que es la búsqueda del sujeto. O sea, el criterio que tiene el sujeto, en este caso, el funcionario, no sé si dice exactamente el cargo que desempeña para poder dictaminar ese tipo de juicio, pero la búsqueda del sujeto es interesante en estas filosofías porque esa aplicabilidad de las propuestas de la hipótesis, todos esos indicios de los que ustedes me hablan, tiene que estar muy, muy relacionados con el ser de la persona que está en ese momento ejecutando esa función. Me parece muy interesante. Gracias. Abogado
José Castillo. Luis, ¿cómo está? José Buenos Luis, días. José Luis, bien, gracias. Gracias, Qué gracias. bueno, ayer el Por Día acá de las estamos Damas. bien. Ay, muchas gracias. Bueno, el Día de las Ayer fue el Damas Día de las son Damas. Todos los todos días. los días son los días de nosotros. Bueno. Así es. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista, si bien es cierto, este doctorado tiene que ver con la ciencia forense y Ajá. criminalística, siempre me baso, pues, en primer lugar, aquí tengo el doctor Manolo Benavente y la doctora Griselda, fueron mis profesores en su oportunidad Ujú, y un honor que ellos me hayan orientado en su momento dentro de las cátedras, y ellos siempre nos hablaban de que, si bien es cierto, la filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía, también es muy importante que cada trabajo que hagamos nosotros tenga un fundamento, tenga un método para que tenga un resultado científico. ujú, Eso es lo importante de la filosofía de la ciencia, que se basa en analizar esos fundamentos, en esos métodos y unos resultados que van a ser científicos. Y todo indistintamente de la corriente o teoría que comparta con respecto a los teóricos que estamos nombrando, que es Kant y Popper. Lo primero que tengo que decir con respecto a Karl Popper, que es lo que me gusta mucho, es que él propone el falsacionismo ujú, como criterio de demarcación científica. Es decir, él dice, una teoría científica tiene que ser válida si es susceptible de ser falsada por la evidencia empírica. Por eso es ujú, una teoría desde ese punto de vista. Él habla mucho sobre que el ensayo del error nos ayudan a verificar una teoría científica, porque casi todo es provisional. Y yo siempre pongo este ejemplo en clase. Eso va por lo menos en la norma. Yo no hago nada con una ley de delitos informáticos en el año 1920, ujú, porque lamentablemente para la época no existía en dónde aplicarlo. ujú. La misma ciencia forense se va actualizando a través de nuevos métodos de certeza cuando va utilizando o va mejorando los métodos ya conocidos, donde se basa toda la estructura científica, por ejemplo, de una persona que está en el sitio de suceso, va mejorando los procesos y procedimientos. Hubo la necesidad en su momento de crear una cadena de custodia, inclusive un manual de cadena de custodia, protocolos con la finalidad de esa casuística que vienen dadas a través de esas experiencias. Entonces podíamos decir que la filosofía como ciencia nos va marcando poco a poco desde el punto de vista de métodos aplicados y sobre todo de los resultados que vamos obteniendo. Por ello es importante el estudio de la filosofía de la ciencia sobre lo que viene dado a través de estos teóricos que nos indican, pues, que nos señalan la necesidad y la importancia de esos métodos, de esos procedimientos y sobre todo de la manera como el sujeto pudiese ver el objeto. Porque también el sujeto a veces, lamentablemente, no se desprende completamente de su imparcialidad, y eso es muy importante, por cuanto al momento de aplicar un método científico pudiese inclusive haber un sesgo en esa investigación. Ajá, Sin sí. embargo, a Dios gracias, creo que un buen trabajo, creo que se sigue el movimiento, supervisores, por lo menos en el sentido del suceso, de las personas que hacen ese levantamiento, y creo que estamos trabajando en eso. Gracias. Muy bien, gracias, gracias a usted. ¿Algún otro compañero desea participar en estas dos teorías? Profesora, Doctor yo Ángelo, quería, Pablo. Ajá, correcto, sí. Bueno, Pablo, muy fíjese, bien. nosotros en la ciencia forense, particularmente en mi profesión como odontólogo, Ah, bueno. no podemos asumir o sea, no se puede afirmar que todos los casos que nosotros evaluamos se rigen de la misma forma, ¿no? Ujú, Partiendo de que no existe el universalismo. O sea, cuando yo evalúo, por ponerle un ejemplo, a una víctima, tengo que partir del hecho de que cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque cada cuerpo reacciona de forma diferente. ujú, Entonces no lo puedo asumir como que aplicar el método científico a cabalidad, a pesar de que se basa mucho en la experiencia ujú, del evaluador. O sea, lo ujú, digo porque, fíjese, en el caso de un lesionado, ujú, ahí nosotros tenemos que estar conscientes
de que a pesar de que hay que seguir un método, un protocolo de actuación, no todos los lesionados se van a comportar de la misma manera. Entonces sí hay cierto método para verificar realmente lo que está diciendo y si corresponde con lo que el lesionado te está testimoniando. Pero eso tiene que ver también con la observación y con cómo tú deduces que es realmente verdad o falso lo que él te está declarando en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar muy conscientes de que hay estados fingidos por el lesionado, indiferentemente de cuál sea su interés. Puede estar simulando en el caso de que quiera, o en el caso que quiera fingir una acción determinada o un estado determinado, o puede estar disimulando en el caso de que quiera ocultar, por el contrario, que la lesión es menos perjudicial, dependiendo del estado del proceso. Entonces, eso que para nosotros, si bien es cierto que cada cuerpo reacciona de forma diferente, también tiene que haber una verificación de los hechos. Entonces, aquí, si bien es cierto, partimos de varias corrientes, como el determinismo, el pactacionismo, es importante que se sepa que desde las ciencias forenses no se puede medir como una escala de grises. O sea, tiene que haber o sea, no podemos partir de un quizás, de un tal vez, de un se nos parece, sino que tenemos que inclinarnos más a la parte más científica. Puede ser a mi aporte en el caso de la ciencia forense. De la ciencia Gracias. forense, sí. Muchas gracias, doctor Pablo, sí. Doctor Ángelo. Ajá. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Compañeros. Mire, para concretar y ser breve, Popper, que es el caso específico que estamos hablando, ¿qué nos dice? Que toda teoría científica debe ser convalidada, debe ser puesta en un mesón donde sea señalada y puesta en duda, principalmente puesta en duda, para que exista una refutación por parte de otros investigadores y esa corroboración nos dé una ciencia más basada de la lógica investigativa científica. ¿Qué digo yo? En este sentido, si vamos a la investigación de un hecho punible o tal, la opinión de varios investigadores, varios expertos en varias disciplinas, son puestas sobre el tapete y van a dar una variante múltiple de investigación. En consecuencia, yo digo, yo como experto en planimetría puedo decir que el tiro fue ascendente del homicidio, pero va a llegar el médico forense y va a decir, sí, fue ascendente, pero la planimetría indica que estaba en una bajada y el terreno era abrupto en descenso. Y va a llegar el otro y va a decir, mira, sí, realmente tiene un descenso, pero el tipo además era de más corta estatura. Entonces, esa teoría tras teoría, hipótesis tras hipótesis, es lo que nos va a dar el llegar a una idea más concreta. Creo que esa es la propuesta que hace Popper al solicitar la corroboración obligatoria de la teoría inicial que se está dando. Sí, sí. Mire, doctora, aprovecho para decirle que aquí estoy con el doctor Víctor Velandria, que tenemos problemas con el equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, Salud. me encantaría escuchar su opinión, doctor Víctor, al respecto de lo que compartió el doctor Ángelo. Bueno, ciertamente, como dice el colega aquí, Karl Popper, eso es lo que pretende, poner en contradicción quizás algunas cosas que inicialmente pudiesen cada disciplina tratar de dar como información. Sí, creo que estaba, a ver, acaba de intervenir Ángelo y el compañero, a ver, ayúdenme por favor, el doctor Víctor Velandria. El doctor Víctor Velandia, sí, sí, yo les estaba haciendo simplemente era una analogía de lo que les comprendo cuando me explican de la importancia de las teorías de Popper en el área criminalística, pero a su vez su vínculo con la ciencia forense y de que lo que explicaba el doctor Pablo sobre que cada organismo, cada ser vivo, pues reacciona diferente, aunque el hecho sucedido sea similar,
cada organismo reacciona diferente y ahí es la importancia de esta correlación entre la ciencia forense y la ciencia criminalística para poder dar esa corroboración, gracias, tan importante para evaluar el grado de apoyo de la teoría popperiana, ¿ok? Eso es muy interesante. Bien. Diana quiere intervenir antes de pasar a la lámina siguiente. Sí, profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, sí, ya la escucho, Ok. gracias. Bueno, Sí. yo como que para cerrar y en síntesis, Ajá, considero que como muchos, en realidad lo que este filósofo también busca es la verdad. la verdad. Y importante, bien lo de la investigación científica, pero a ciencia cierta, es como que lo que hablaba Ángelo, la duda que va a darle validez a las teorías científicas. Y Ujú. bueno, en ciencia forense y en criminalística, pues sabemos todos que 2 más 2 nunca son 4, todo va a depender de muchas cosas. Ah, o sea que la matemática no es No exacta. es exacto. Muy bien, sí. Bien, Gracias. gracias a usted. Continuamos para finiquitar la parte de Potter y de Thomas Kahn, tenemos los aportes a la educación por Thomas Kahn. Incluyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma también ha influido en el enfoque de la educación científica, al alentar la exploración científica, perdón, la exploración crítica y el cuestionamiento de la idea establecida. O sea, él se caracterizó por enfatizar en lo que la naturaleza no lineal del desarrollo científico. O sea, él sentía la necesidad de que había que buscar cambios, transformaciones, nuevos paradigmas para que la ciencia y el acontecer científico en la parte de la educación fuera cambiando constantemente de acuerdo a las necesidades de la ciencia en un determinado momento. Esa naturaleza no lineal del desarrollo científico, ¿de qué manera la pueden valorar, la pueden apreciar ustedes cuando hablamos sobre esta parte de Kant, donde dice que la naturaleza no lineal del desarrollo científico? O sea, que no es rígida, es flexible, es dinámica. Entonces, cuando yo escucho las intervenciones de ustedes, entiendo y los identifico mucho con estas teorías tanto de Kant como las de Popper, porque la ciencia a través de la investigación, en este caso hace referencia a la parte educativa, pero también es a la parte educativa del área que ustedes desempeñan. No es rígida de todo, como dijo la doctora Diana, 2 más 2 no es 4. En el caso de ustedes, siempre va a haber un despistaje o algo que los haga dudar de esa suma matemática tan fiable. Entonces, para Thomas Kahn, esta naturaleza no lineal del desarrollo científico ocasiona en él mucha inquietud y mucha incertidumbre sobre los cambios de la ciencia y su aplicabilidad en esta época de filosofía contemporánea. Ahora bien, los aportes a la educación de Karl Popper. Dice, los conceptos popperianos como la falsabilidad han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. Fíjense como acá se unen los dos, ¿verdad? O sea, la parte crítica, el conocimiento, el pensamiento crítico, el conocimiento empírico adquirido a través de suposiciones de habilidades, de competencias del sujeto. Se destaca la importancia de diseñar experimentos que pueden refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Ustedes ya lo explicaron en las intervenciones anteriores. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseñan y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. No sé, ¿alguno desea intervenir en esta parte sobre los aportes a la educación de Popper y de Kant? ¿O continuamos? A ver, tenemos en este momento 8 participantes. Ana, Ángelo, Griselda está, todavía está, ¿verdad? John Tobar también, el doctor John y Pablo, sí, aquí estamos todos, sí. ¿Queda claro esta parte o continuamos? Sí, doctora, perfecto, podemos continuar. De todas Muy maneras, yo bien. lo que quería era tal vez acotar
era que me parece interesante que siempre su pensamiento iba más dirigido como hacia el darwinismo, pues. Siempre él trataba de estratificar, él creía mucho en la ultra especialización, en que cada área tenía que ir dirigida al progresismo en su área. O sea, él como entiendo que él estaba como enfocado a la estratificación y a evaluar cada cosa por su área, pues. Por Eso es su área. lo que entiendo de lo que exactamente. Sí, No así sé, es. ahora dígame. Sí, Ok. no, es correcto, su apreciación es correcta, es muy amplia y es interesante porque eh, tener la capacidad de visualizar este, esos espacios, esos escenarios de esa manera, pues solamente filósofos como con ese estilo, con esa capacidad, pues podían tener esa gran visualización, ¿no? En cuanto a las enseñanzas de la ciencia, porque ellos manejaban la parte crítica y empírica, tenían esa habilidad de poder visualizar las cosas de esa manera. Y me parece excelente. Ahora bien, vamos a continuar. Eh, este apartado que vamos a comenzar también tiene que ver mucho con la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto entre el siglo IX y el siglo XX. Y es lo que se llamó para ese entonces la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. Entonces, ¿cómo interactúa esta crisis de la razón moderna con la filosofía de la ciencia bajo sus principios y sus leyes? Dice, la crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Entonces, antes de pasar a los pensadores de esta época, ¿sí? Esta crisis de la razón moderna, ¿por qué creen ustedes que se dio en función a estos tres argumentos? ¿Por qué se habrá dado la crisis de la razón moderna y su relación con la filosofía de la ciencia? ¿A qué creen ustedes que se debió la crisis que experimentó en esa época en cuanto a la Doctora, objetividad no sé, a la tecnología, al Ay, advenimiento tecnológico, al abordaje más científico, el demostrativo. ajá, en parte a la tecnología y a todo digamos que al progreso científico y tecnológico no lineal, en donde se quería dar a conocer y a seguir demostrando de que la ciencia estaba en experimentación, que tenía que romper ciertos paradigmas, que tenía que ser dinámica, que no debería ser tan rígida, o sea, donde se pudiera compensar la parte crítica con el empirismo. ¿Sí? Entonces, toda esa crisis de la razón y ese conflicto que ocurrió en esa época, pues nos lo explican algunos filósofos eh, que hicieron crítica en ese momento a la modernidad, ¿sí? Entonces, entre uno de los más importantes tenemos a Nietzsche, yo creo que ustedes la deben haber escuchado en algún momento, Nietzsche y sus críticas a la modernidad. Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. Algunos aspectos resaltantes de sus críticas influyen en ciertas obras y documentos como La muerte de Dios y La voluntad del poder. En La muerte de Dios, Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad. Entonces, esta fue una de las críticas más fuertes para esa época, según el filósofo Nietzsche. La voluntad del poder, ¿cómo la visualizó Nietzsche? Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas, y él lo llamó como la voluntad del poder. Hoy día, ¿cómo podemos ver nosotros esa voluntad del poder de acuerdo a la teoría de Nietzsche? ¿Y cómo podemos ver la pérdida de la autoridad moral en la modernidad? O sea, dice aquí, asociada con la religión.
Dice, esta declaración simbolizó un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad. O sea, para esa época estos grandes filósofos ya tenían toda esa visión tan ampliada de cómo el sujeto estaba en la búsqueda de la verdad de acuerdo a sus capacidades, a su parte conectiva, a sus creencias, ¿no? Vemos cómo de esa manera Friedrich Nietzsche aborda esas críticas de la razón, eh, inclusive abordando un poco y cayendo en contradicción con algunos pensamientos de algunos filósofos de su época. Entonces, estas dos proclamas, tanto la muerte de Dios y la voluntad del poder, estas dos libros, documentos filosóficos de Nietzsche, abordan mucho lo que se llamó para ese entonces la crítica de la razón. ¿Ok? Cuando hablamos de la razón, la importancia de la razón, la objetividad, el pensamiento crítico. Entonces, siempre a nivel de filosofía vamos a encontrar una parte y una contraparte. Ellos tenían la capacidad de visualizar, como decir, a través de los juicios de valores, lo que se llamó lo positivo y lo negativo, los valores y los antivalores. Entonces, siempre vamos a estar encontrando estas situaciones como a veces como contradictorias en el pensamiento de los filósofos. Ahora bien, continuando con lo que es la crítica a la razón y la verdad. Para Nietzsche, cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral, y sostuvo que la razón estaba condicionada por las perspectivas culturales y subjetivas, lo que le llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. ¿Qué opinan ustedes al respecto a este argumento de Nietzsche? Cuando dice, cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. ¿Cómo creen ustedes que esta crítica a la razón pueda ser introducida en el área de la ciencia forense, en el área de la ciencia criminalística? ¿En algún momento ustedes se han tocado con alguna posición donde es cuestionada o es criticada la razón que ustedes han tomado para llevar un caso en particular, para proponer una hipótesis, para dar soluciones en algún momento? Bajo ese enfoque de Nietzsche tan profundo, porque son bien profundos esos enfoques. Están pensando. Complicado, No, bueno, ¿verdad? doctora, lo que pasa es que Nietzsche es considerado, por lo menos en la época contemporánea, uno de los filósofos más reconocidos, pues. Reconocidísimo. Y Ajá. realmente, bueno, lo que conozco yo, lo que he podido, lo poco que uno ha podido leer sobre Nietzsche es que se le considera uno de los tres maestros de la sospecha. Ujú. Y él particularmente, bueno, tiene una corriente bien importante en cuanto a eso. Pues yo realmente no de filosofía no conozco mucho, pero me parece bien importante lo que marcó él en cuanto a la entrada de un siglo a otro Ujú. y el auge de las universidades, de las artes, de la religión y de la, ¿sabe? Él realmente fundamentó un quiebre importante en esa época. Sí, pensamientos muy profundos tenían estos filósofos. Es impresionante, ¿no? Para su época, y no solamente profundos para su época, sino lo que nos trasladaron a la nuestra, ¿no? Lástima que cuando en nuestras formaciones académicas, desde la etapa escolar hasta la etapa universitaria, qué interesante hubiese sido que independientemente del área que cada uno está desenvolviendo, desarrollando, hubiésemos o nos hubiesen enseñado a interpretar y a comprender un poco cómo la filosofía abarca todas las áreas de la vida. Entonces, tal vez entenderíamos cómo criticar mejor ante un posicionamiento de razón o no razón, de verdad o de mentira o falsedad, para cualquier condición del ser humano. Entonces, sí, ellos tenían unos pensamientos bastante profundos y Friedrich Nietzsche es muy reconocido por su crítica a la razón y a la verdad, por el juicio de valores, antivalores. De verdad que son pensamientos bastante profundos. Sí, Manolo, puedes intervenir. Manolo, ¿me escucha? Sí, tiene la... Sí, doctora, sí Ah, le ok. escucho. Ajá. Estoy de acuerdo con la profundidad de esa corriente
como usted manifestaba. Fíjense que la creación del método científico tiene una razón de ser. Es para evitar esa discrecionalidad del perito a la hora de abordar su trabajo, el análisis, bien sea en laboratorio. ¿Por qué? Porque yo sigo insistiendo, doctora, es mi opinión, que lamentablemente tenemos protocolos de actuación, tenemos leyes, tenemos resoluciones, tenemos una batería de leyes que a mi juicio son para su cumplimiento, y como seres humanos sujetos a veces seguimos imponiendo nuestro punto de vista, y a mi juicio en muchos casos es un grave error, porque la ciencia busca la verdad, la ciencia busca la reconstrucción de un hecho punible, en este caso que en el tema de la investigación del delito. La criminalística tiene una metodología, hay protocolos anexos al manual donde se describe el paso a paso, el método, la técnica, el proceso, el procedimiento a aplicar para llegar a un término ajustado a esa norma, de tal manera que fíjense que para la época ya ellos de alguna manera cuestionaban, criticaban ese pensamiento crítico, cuando en realidad, a mi juicio, en mi opinión personal, no se apega a lo que realmente está escrito, y sigo interponiendo mi experiencia. En derecho penal, el legislador exige la aplicación que el juez decide en función de la valoración de la prueba, con la máxima de experiencia, la sana crítica, el método, el conocimiento científico y otros elementos más asociados para administrar justicia. El investigador del delito debe desarrollar su investigación en función de dos verbos claves, que es descubrir y comprobar científicamente el delito. Eso no es subjetivo, eso está asociado a otros elementos: la criminalística, la tecnología, la ciencia forense, los protocolos, para llegar a una verdad real, determinar de manera precisa la circunstancia del tiempo, modo y lugar en que ocurrió ese hecho investigado. Gracias, doctora. Muchas gracias, Manuel. Fíjese que en parte de lo que usted acaba de interpretar tiene que ver mucho con lo que él también nos habla sobre la transvaloración de los valores. En esa transvaloración de los valores, él insta a reevaluar y a cuestionar las normas y valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y del mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. O sea, en parte esa búsqueda de la verdad, esa posición del sujeto en el momento de hacer una determinación con respecto a un hecho, un suceso, donde quieren lograr el objetivo final, que es esclarecer los casos o la situación, el escenario donde ustedes se encuentren. Eso él lo enfoca hacia una transvaloración de valores cuando intenta, dice, reevaluar y cuestionar las normas y los valores establecidos, porque entiendo yo que tal vez en alguno de esos momentos determinados ustedes se han encontrado en una situación en que no es clara, aunque los hechos, los protocolos, las normas establecidas conlleven a un resultado, tal vez va a haber una pista o algo, un elemento que les confunda a ustedes en determinar y dar una confianza plena, un 100% de una seguridad en el momento de hacer un dictamen a un caso, ¿no? O sea, por eso me encanta que cuando ustedes interpretan y analizamos los enfoques de cada una de estas corrientes, poder comprender e interpretar un poco esa razón y esa verdad que ustedes, sin darse cuenta, me conducen pues a comprender aún más lo que es la ciencia forense y la criminalística. Sí. Muchas gracias, Manolo. Griselda, te escucho antes de pasar a la siguiente lámina. Y buenos días nuevamente. Buenos días, Fíjense que sí. es interesante, valorando los aportes de Nish, que habla de la ética y la verdad, habla de la voluntad del poder, de la transvaloración de los valores, la ética más allá del bien y del mal. Y esto, esa conexión con la parte de la muerte de Dios, o que involucra lo que es la metafísica, lo único que entiendo acá es que solicita o genera a través de su teoría nuevos estados de conciencia para poder, por supuesto, dejar a un lado esa estructura de repetición de comportamientos, ¿ok? Y esa es, tal como él lo llama, esa eterna repetición. Él menciona que la superación del hombre no tiene que ver con esa superación intelectual o esa superación como persona, sino
desde el nivel de conciencia que lo lleva a trabajar de la mano con esa ética y esa verdad, ¿ok? Creo que en nuestra institución o como en todas las instituciones, porque he estado en varias instituciones donde se procura y existe una misión y una visión institucional, pero algo que es la columna vertebral de cada institución son sus valores. Esos valores que sustentan la condición de generar su misión y su visión a través de sus valores. Y creo que eso son las debilidades tremendas que se están presentando a nivel institucional, a nivel global incluso, donde sería esta teoría llamada a que alce su bandera para rescatar la ética y la verdad y para que esa estructura de poder no sobrepase los límites del bien y el mal. Y por supuesto, hacer un llamado al hombre institucional, que esa superación que tiene que lograr va mucho más allá del conocimiento, sino que tiene que ver con un nuevo nivel de conciencia. Y esos niveles de conciencia lo van a poner, por supuesto, en una cercanía para rescatar de manera muy metafórica, ¿ok? A Dios de esa muerte en la que hemos puesto a esa grandiosidad de esa energía universal, ¿no? Bueno, Griselda, usted ya está filosofando, ¿yo? La felicito. Sí, pero Es sabe bien que profunda la cosa, ¿no? es bien profunda, sí, es bien profunda, pero sabe que usted dijo algo muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos en la actualidad un mundo muy globalizado y la crisis de valores que estamos viviendo es global, porque eh, si bien estos filósofos, y yo lo relaciono mucho con lo que ustedes están haciendo, o sea, la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad parte de los valores del sujeto, en ese caso, de cada uno de ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad en la búsqueda de la verdad porque están trabajando directamente con seres humanos y con un grupo de seres humanos que de una u otra manera, bueno, vamos a referirnos al país, no a la sociedad global, pero en forma general y con mucho respeto, que de alguna manera tienen situaciones muy diferentes en contextos, nivel socioeconómico, nivel de vida, formación de hogar, formación de familia, institutos de educación, como decía el doctor Pablo, cuando me daba sus argumentos a nivel de ciencia forense, cada ser humano es distinto. Y es difícil para ustedes poder determinar. Uy, yo no quiero pensar cómo que se sentirá a veces uno fallar y dar un veredicto, así como lo ve uno en las televisiones, en estas escenas del crimen, inocente y una persona es culpable o una persona culpable es inocente. Cuando todo ese juicio de valor y todas esas herramientas, recursos, pistas, todas esas eh, sí, herramientas y recursos que ustedes utilizan para poder ser competitivos y llegar a la búsqueda de la verdad, siempre esté de las manos de ustedes. De verdad que, mire, yo desde acá, escuchándolos, he aprendido muchísimo con ustedes, de verdad. Les agradezco de estar conmigo en estos momentos y les digo que mis mejores bendiciones para todos ustedes en el momento, si todavía están laborando, si están ejerciendo sus profesiones, y que siempre consigan dentro de ustedes esa búsqueda, esa verdad, que les ayude a conciliar ese plano laboral, ese plano de valores, ese plano de justicia, esa misión de valores que habla la doctora Griselda en esa búsqueda, porque trabajar con los seres humanos no es nada fácil. No es nada fácil. Y sobre todo seres humanos vinculados en un sistema político, legal, de circunstancias, no es nada fácil. De verdad que yo los admiro, de verdad que los admiro el nivel de experiencia que tienen todos ustedes en sus áreas, de verdad. ¿Ok? Muchas gracias, Griselda. Entonces vamos a continuar. Fíjense que ahora vamos a hacer el último segmento de la presentación de la unidad que tiene que ver con los aspectos de la fenomenología. Y estos filósofos también muy reconocidos son Husserl, Heidegger. Y hay un espacio de la fenomenología conocida como existencialismo. Entonces vamos a hablar un poquito de Husserl. Husserl dice, la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen eidética y reducción fenomenológica. Entonces, Husserl introdujo la reducción fenomenológica para suspender
prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético. El método eidético es como poder comprender y analizar e interpretar la mente del ser humano, cosa que me parece tan profundo, pero ellos lo lograban hacer. Entonces, ese método eidético de poder analizar el pensamiento mental del ser humano era parte de la fenomenología de Husserl, ¿ok? Entonces, dice, utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Husserl buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de conciencia. Si Nietzsche era profundo en sus teorías, Husserl no se queda atrás. Poder comprender a través de la capacidad de visualizar de forma clara lo que es la imagen mental de un sujeto es súper complicado, ¿no? Lograr entender estas teorías, pero esto formó parte de la fenomenología de Husserl, ¿ok? Después tenemos a Heidegger. Estoy segura que han escuchado hablar más de Heidegger que de Husserl, ¿sí? Martin Heidegger, discípulo de Husserl, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y en la comprensión del ser. Introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Muy cierto, y apoyamos en parte la intervención de la doctora Grisel hace un momento. Sin saber, ella está apoyando uno de los postulados de Heidegger. Introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. ¿Sí? Nos habla por primera vez de lo que es la ontología existencial, ¿sí? En la ontología, pues, es el área de la filosofía que se encarga de la parte del conocimiento junto al ser. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial, donde buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. ¿Quieren opinar al respecto de estos dos filósofos, Heidegger y Husserl, antes de pasar al existencialismo? Perdón, hacia el existencialismo? Un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Sí, no sé, ¿alguno le llama la atención? ¿Alguna de estas corrientes? La doctora Diana, ¿le gustaría comentar algo al respecto de Heidegger, que es más conocido que Husserl? ¿No? Pablo. Sí, profe, bueno, Sí. Ah, qué chévere. con respecto a él, estuve leyendo algo de sus obras, lo del ser y el tiempo, Ajá. este, el existencialismo del ser humano, la fenomenología. Él hablaba un poco de lo que era la neurosis, Ajá. y el desafío de enfrentar lo que era la libertad y la inevitable muerte también. Sí. Sí. Entonces, y un importante legado, sobre todo en esa parte de la Fenomenología. fenomenología, correcto. Y con todo eso lo que buscaba era comprender más al ser humano, pues. Sí, a través de Y las se fue un experiencias. poquito también con la parte religiosa, Sí, entonces era como una mezcla de toda esa parte, lo auténtico, la responsabilidad. sí. Sí, él se basaba mucho en comprender e interpretar las experiencias vividas del propio ser humano, ¿sí? En función a esas experiencias subjetivas y poder eh, de poderlas llevar a una práctica desde el punto de vista de los fenómenos y de la existencia. O sea, para él esa era la justificación de la existencia del Sí, hombre era como la conciencia, o la sea, estos conciencia. fenómenos explicarlos a través de la conciencia del ser humano. Ajá, está muy bien, sí, gracias. Gracias. Ah, ya va un momentito que se me está, ok, ya listo. Bien, después de tener a
Heidegger y Husserl, también tenemos una corriente importante que se llama existencialismo, que va un poquito más unida de los aportes de estos dos anteriores filósofos mencionados. Entonces tenemos el existencialismo, es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación del significado en la vida. O sea, es como uniendo un poquito más las partes y los componentes de estos dos filósofos anteriores. Entonces, para la teoría del existencialismo, nos habla sobre la libertad y la responsabilidad. Dice, sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esta libertad conlleva una responsabilidad personal. O sea, la libertad, muy bien se dice que cada uno somos responsables de nuestros propios hechos. Tenemos que vivir con una libertad, pero de una forma responsable, ¿no? Entonces, en parte, esta corriente se refiere a esa libertad y a esa responsabilidad. Con respecto a la angustia y la autenticidad de este fenómeno, dice, aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel uno mismo y tomando decisiones conscientes. Entonces, esta corriente más que todo implica lo que es la concientización, la libertad, la responsabilidad del ser humano en la sociedad actual. Bueno, yo lo veo de esa manera. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna opinión al respecto. ¿No? Bien, continuamos. Ahora, para culminar con respecto a las últimas tendencias filosóficas de esta época contemporánea, nos encontramos con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. ¿Alguno de ustedes la escuchó en algún momento cuando estudiaban su derecho, su política, ¿no? La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt para ese momento, de esa época tan importante, se dedicó a hacer un enfoque interdisciplinario combinando ciencias como la filosofía, la sociología y la psicología para poder comprender y analizar lo que es la sociedad y la cultura. Algunos aspectos resaltantes se pueden mencionar son la crítica a la razón instrumental, en donde su precursor Teodoro Adorno y Mark Horkheimer criticaron la razón instrumental que según ellos dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Esta teoría de la Escuela de Frankfurt, por estos dos precursores, atacaban duramente lo que ellos llamaron la instrumentalización de la cultura y la deshumanización, porque acá ya estaba ingresando poco a poco lo que era la tecnología, las sociedades modernas, la ciencia moderna. O sea, aquí ya había una transición entre la filosofía contemporánea y el paso a la filosofía moderna. Entonces, para ellos, esto influía mucho en la deshumanización del ser humano, la parte subjetiva del ser humano, sus valores, sus creencias. Esta escuela de Frankfurt también fue muy interesante porque ellos abordaron lo que se llamó la industria cultural. Para ellos, introdujeron la noción de industria cultural argumentando que la cultura estaba convirtiéndose en un producto de consumo estandarizado que alineaba personas y las perpetuaba en el control social. O sea, esta industria cultural junto con la razón instrumental fue muy criticada en esta escuela de Frankfurt porque era una transición, como les comentaba, entre la filosofía contemporánea y la filosofía moderna. Fueron interesantes en su época, también fue muy criticada y controversial, ay, que el mouse se me pega, con algunos compañeros, con algunos filósofos. Entonces, pues no tuvo muchos avances, porque después de esta filosofía contemporánea, pues surge la filosofía moderna. Otros filósofos destacados, a lo mejor ustedes escucharon en algún momento, que también contribuyeron y participaron en la escuela de Frankfurt, podemos mencionar a Michel Foucault, que él influyó mucho en lo que es la teoría social y cultural. Paul Ricoeur, filósofo francés, exploró temas en la hermenéutica y la filosofía de la interpretación. Habermas, filósofo y sociólogo alemán, fue una figura importante en lo que es fue la teoría crítica contemporánea. Jean-Franc Coys, filósofo francés que contribuyó al postmodernismo y a la filosofía del lenguaje.
Esto por resumirles algunos otros interesantes que tuvieron grandes aportes en esta escuela de pensamiento de Frankfurt. Bueno, finalmente les puedo decir que estos pensadores, aunque abordaron diferentes aspectos en la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y posmoderna. Entonces, estimados doctorandos, con esta lámina, esta última lámina, hacemos el cierre de la unidad 3. No sé, si quieren hacerme algún comentario, posteriormente viene la referencia bibliográfica y la lámina 16 y 17, que es un aporte pues, que yo quiero compartir con ustedes, pero me gustaría hacer un cierre con ustedes con esta última lámina antes de pasar a la parte final. Y estamos bien, muy bien de tiempo, nos quedan todavía 15 minutos, 15, 20 minutos. No sé, que desean compartir. Profe, dime. bueno, yo estuve leyendo un poquito sobre Michael Falk Michael y Falk. me llamó bastante la atención y me gustó porque habla de que él le dio luz a las sombras. Ah, O sea, imagínense él ese como que pensamiento. levantó lo que nadie vio y siempre estuvo. Me hizo ruido, pues me gustó La su motivó. forma de explicar las cosas. Pues Ah, él también sí. hablaba de que todo saber implicaba un poder y todo poder implicaba un saber. Ah, y eso es interesante, ¿no? Sí. Porque es interesante porque es una teoría verdadera. O sea, el Y saber también es... dijo que me gustó mucho palabras textuales de él, que no había un conocimiento sin innato, que todo era construido, pues que cos- había que buscar la manera de poderlo aprender, no era que llegabas y bueno, sí, qué inteligente y todo. no, un Me, conocimiento me llamó adquirido. la atención bastante Sí. ese filósofo. Ajá. Y me he Michael dado Foucault. cuenta también con respecto, yo verdaderamente no había visto casi nada de filosofía, porque evidentemente pues mi rama era netamente científica, y sin embargo con su cátedra de verdad me llamó la atención que muchas de las cosas que uno vive y muchos de los valores y los principios y la forma en la que uno actúa tienen gran relevancia y tiene todo que ver con la filosofía, Sí. sin siquiera saberlo, pues. Hoy por hoy entonces analizas ciertas cosas que pudieron haberte pasado, que te pasan y dices, oye, fíjate de dónde viene y a Ujú. dónde llegó, ¿no? Sí. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Sí. Bueno, exacto. Sí. Sí, Todo lo que va de aquí para allá. es muy interesante, Diana. Tú lo has dicho realmente. Yo creo que cuando yo estudiaba estas cátedras en mi doctorado, yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en convenio acá en la Universidad Católica del Táchira con la Universidad del País Vasco en España. Tuve grandes catedráticos en el área de filosofía y yo decía, Dios, pero en qué me he metido, no? Y observaba y apreciaba que qué profundidad de conocimiento tienen, pero no es innato, ha sido adquirido, pero sí han tenido la sensibilidad y la subjetividad y la parte cognitiva intelectual de ser estudiosos en esas áreas. Pero más me impresionó el poder interdisciplinario y transdisciplinario que tienen para abarcar cualquier ciencia, cualquier rama. Entonces, hoy por hoy he entendido que la filosofía es una manera de comprender lo que es la vida, de lo que somos, de lo que estamos, de lo que hacemos Total. y para dónde vamos. Desde como nos configura como ser humano, eh, como en este caso, bueno, madre, profesional, persona. O sea, es algo que yo no sé cómo explicárselo, ¿no? Es como Pero la raíz de todo, pienso es yo que la es como raíz de la la raíz, la existencia. base de todo. Es el existencialismo del cual ellos nos han hablado de una u otra manera, cada uno con un enfoque diferente. Pero es una gran herramienta poder interpretar parte de sus teorías y de sus enfoques, porque independientemente del área en que cada uno de nosotros estemos desempeñándonos, desenvolviendo, nos va a ayudar a encontrar esa chispa que a veces nos hace falta para comprender, bueno, por qué nos pasa esto, cómo hacemos para resolverlo, crear los juicios. En el área de ustedes es muy importante cuando crean esos juicios de valor, antivalor, el juicio de la verdad, el juicio de la falsedad, las hipótesis. Es muy, yo espero que de verdad les haya motivado y les haya sensibilizado, porque conocimiento, ustedes tienen mucho conocimiento, todos tienen un nivel muy alto y de verdad que me siento orgullosa de que personas como ustedes formen nuestro país, de verdad se los digo en esa área. Y espero, bueno, Gracias, que, doctora, gracias, muy y que amable. de una u otra manera, eh,
hayamos movido a través de aquí del instituto esa semillita para que ustedes sean grandes investigadores, tengan unas grandes tesis doctorales en estas áreas y se luzcan, ¿ok? Sí, aquí por aquí tengo John Tobar, ¿sí? John Tobar, Sí, puedes doctora, comentar, ajá. muy emotiva sus palabras y de verdad Ay, que la gracias. intervención de nuestra amiga Nani, de verdad, es algo que cuando uno comienza a no entender, por llamar de esa manera, sino a conocer un poco lo que es la filosofía, porque realmente uno lo estudia y uno dice muchas veces esos pensamientos, esas cuestiones que no lo entiendo y no me gustan, dice uno cuando realmente no profundiza. Pero la filosofía nace por eso, o sea, según mi criterio, nace para dar respuesta, por lo menos en la época del oscurantismo, donde la iglesia tenía un gran dominio por el conocimiento que ellos tenían, por poder traducir escritos que nada más los monjes con su experiencia podían hacer y nadie podía refutarle. Pero Ajá. bueno, uno de mis grandes filósofos por lo menos fue Martín Lutero, que en su época pudo rebatir a la iglesia, bueno, si yo pago un diezmo en la tierra, ¿cómo mi familiar muerto le llegue eso al cielo para que él pueda ingresar allí al reino de Dios? Entonces, Sí, sí. esas preguntas que comienzan a hacerse, buscarse respuestas, tal vez muchas conseguían, otras no, pero enseñaron al hombre a razonar, a buscar una verdad y con ese pensamiento crítico, con esa reflexión, bueno, y en esa época como el que tenía la información, que hoy en día también prevalece, tiene el poder, pero en esa época la religión, el Uy, sí. catolicismo, la iglesia, Era dura, era dura. totalmente algo, el poder lo tenía la iglesia. Bueno, y esta gente protestante fueron los que comenzaron a buscar este tipo de respuestas y la filosofía se contrapone a esos pensamientos totalitaristas de la época. Bueno, y surge como este movimiento, porque también Platón con su crítica y su manera de implementar una nueva forma de ver la vida, de estudiar, de adquirir conocimiento, fueron dándose respuesta a través de muchas de las cosas que tal vez las tenían ellos en la mano, pero no conocían el medio para llegar a una posible verdad. Sí, así es. Gracias, doctor. Así es, Gracias. doctor. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, fíjese, ahora tenemos, perdón, en la lámina 15 algunas referencias bibliográficas de interés, aunque hay muchísimos, hay muchos tratados, muchos de esos tratados que aparecen en las diapositivas, que son tomos, obviamente son libros capitulados, pues ustedes los pueden consultar. Bueno, si tienen el tiempo y la curiosidad más adelante de comprender un poquitico más de estas teorías, ¿sí? Y para finalizar, quería compartir con todos ustedes a través de la filosofía de la ciencia, algunas líneas de investigación con la ciencia forense. ¿Sí? Como les comenté al inicio, estas líneas de investigación son generales. Me llamó la atención poder investigar y un poquito ir más allá para estar al nivel de ustedes. Y pues acá se las dejo por si tienen alguna utilidad más adelante, cuando tengan necesidad tal vez de desarrollar una línea de investigación en un caso, en una audiencia o en su propia tesis doctoral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, encontré en la línea de investigación con la ciencia forense la epistemología forense, la filosofía de la evidencia, la ética y la responsabilidad en ciencias forenses, la teoría de la investigación criminal, la interdisciplinaridad y ciencia forense, que esta me parece interesante, la ontología de la identificación y otras como la historia y filosofía de la ciencia forense, filosofía del derecho y de la ciencia forense, ¿ok? Este es en el caso de la ciencia forense. Y líneas de investigación en el área de las ciencias criminalísticas. Tenemos la epistemología criminalística, la filosofía de la prueba, la ética en la investigación criminal, la filosofía de la identificación criminalística, la ontología criminalística, la historia y filosofía de las ciencias criminalísticas y otras como la interdisciplinaridad y ciencias criminalísticas y la filosofía de la criminalística en la escena del crimen. Entonces, pues me llamó la atención y dije, bueno, voy a compartirlas como la última clase de cierre para que ustedes tengan una oportunidad de ver la aplicabilidad de lo que es la filosofía de la ciencia en el área que cada uno de ustedes desempeña. Entonces, pues no tengo nada que decirles, me despido en este momento de ustedes, les agradezco su participación, su asistencia, su responsabilidad en cuanto a la entrega de las actividades en el aula virtual. Solamente nos falta una,
nada más. Esta semana para mí va a ser la semana de revisión, de retroalimentación con ustedes. Les voy a estar mandando a través del aula virtual en comentarios mis retroalimentaciones. O sea, me va a tomar toda la semana porque ustedes son un grupo numeroso, pero de manera de que tengamos, yo pueda tener lo más pronto posible las notas de interacción con ustedes, ¿ok? No sé si tienen alguna otra duda, pues con gusto les respondo. Nos quedan 4 minutos. Bueno, doctora, agradecido con sus conocimientos. Creo que mis palabras son las palabras de todo el grupo que va a tomar ese atrevimiento, porque esta materia nos abrió una nueva visión, unas nuevas perspectivas del enfoque que podemos darle según la óptica que nos dan estos filósofos. Creo que es una prueba. Ya cada quien se adecuará a su tendencia, a sí, así. su preferencia y su saber y entender del análisis de su función, de su trabajo, de su perspectiva laboral, que todos estamos dentro del área criminalística y es parte de lo que es el doctorado, enfocarnos y trascender y seguir avanzando y seguir creciendo. Así que le agradecemos esta nueva visión, esta nueva herramienta que nos presentó a través de este corto tiempo, porque realmente fue corto, pero muy intenso. provechoso. Pero intenso, sí, intenso. Corto, pero intenso, sí. Sí. De poco tiempo, pero de poca cantidad, pero mucha calidad. Bueno, gracias. No, de todas maneras, para mí de verdad ha sido un placer estar con ustedes. Me encantó, de verdad me encantó. Estoy a la orden por cualquier inquietud, cualquier ayuda académica, alguna idea, no sé, de repente si más adelante quieren que hagamos un encuentro de discernimiento, alguna cuestión que ustedes necesiten, pues se comunican con el instituto y muy amablemente pues podemos seguir trabajando, ¿sí? Ahora pues me toca a mí, me toca lo que es la revisión, la examinación, que yo estoy segura que es excelente, la participación de ustedes y cumplir con la retroalimentación que nos exige aquí el instituto. Entonces, eso es todo lo que yo les quiero decir. Sí, de verdad, muchas gracias por todos los que estuvieron el día, por los que no estuvieron, pues también les agradezco por su participación y nuevamente les digo por su responsabilidad.